Hay novelas cuyo éxito no es fácil de explicar. Soldados de Salamina trata un tema habitual en la literatura española contemporánea, como es la guerra civil. Pero su héroe es un falangista, y el autor era apenas conocido. Javier Cercas es un extremeño que había publicado una colección de cuentos y 2 novelas que habían pasado casi desapercibidas. Cercas se dedicó a la enseñanza en Estados Unidos y ahora estaba en la Universidad de Gerona, pero su libro tuvo tal acogida que ese mensaje de esperanza se transmitió por toda España. Como por boca a boca, tantas expectativas se habían creado que nadie podía imaginar que su siguiente libro fuera una obra tan oscura como La velocidad de la luz. Es una obra que nos enfrenta de lleno al misterio del mal. Pero al mismo tiempo es una historia de amistad que se prolonga en el tiempo entre un joven novelista, como el propio Cercas, y un enigmático criminal de guerra, podríamos decir. Pertenece a un género muy poco desarrollado en España, como es la llamada literatura de campus. Se refiere a esas localidades que tienen universidades en Estados Unidos donde residen los profesores y estudiantes en torno al propio centro donde enseñan. Cercas estuvo también así en una de ellas, en el medio oeste norteamericano, donde estaba como su personaje teniendo un primer trabajo recién licenciado de profesor de español. Los primeros libros de Cercas escogen ese mundo, el que más conoce, las universidades americanas donde pasa aquellos años, y aunque resulta algo exótico para el lector español, acostumbrado a otras historias más en nuestra geografía, es realmente una literatura verdaderamente personal. Comienza su libro con estas 2 citas leídas aquí por el propio Cercas. El mal, no los errores, perdura. Lo perdonable está perdonado hace tiempo. Los cortes de navaja se han curado también. Solo el corte que produce el mal, ese no se cura, se reabre en la noche, cada noche. Ingeborg Bachmann, Calle de la Gloria. Pero, ¿y si nos envuelven? No nos envolverán. ¿Y si nos ahogamos? No nos ahogaremos. Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Estas son las 2 citas que encabezan el libro y que tienen enorme sentido cuando escuchen algo de lo que es esta historia. Su protagonista, como dijimos, es como el mismo autor, alguien que está enseñando en el campus de esta localidad que se llama Urbana. Está en la Universidad de Illinois y fue curiosamente conocido como un centro de encuentro de estudiantes evangélicos realmente multitudinario, unas grandes conferencias en las que solía predicar John Stott, Samuel Escobar y muchos de los años 70 y 80 acudían a esta localidad. Pero no tiene gran importancia en Estados Unidos, no es un lugar conocido y ni de profesores de referencia. Él llega allí y conoce en ese despacho donde enseñan la lengua y cultura castellana, tiene como compañeros a varios individuos que presenta al comienzo del libro, pero hay uno que particularmente le llama la atención porque es un veterano del Vietnam. Su libro es la historia de cómo traba amistad con él y le intriga siempre esa reticencia que tiene a hablar sobre la guerra. Algo que es común a todos aquellos que han estado en ese conflicto. Yo conocí a un misionero aquí en Madrid también que era veterano del Vietnam y por más que la curiosidad que tenía me llevaba constantemente a intentar sacarle algo, nunca quería hablar del tema. A pesar de que su testimonio era que incluso que se había convertido estando allí con los marines. Pero hay algo oscuro siempre en esa experiencia que parece un eco del corazón de las tinieblas. Sí, Soldados de Salamina nos habla de cómo hasta en situaciones extremas hay alguien capaz de ser generoso, compasivo. En La velocidad de la luz, su siguiente libro, Cercas se sumerge en el mal que anida en el corazón humano, en lo que llama esa infinita capacidad de hacer daño que tenemos. Nos muestra cómo personas aparentemente buenas, inteligentes, amables, son capaces en ciertas circunstancias de convertirse en monstruos. Es una historia de horror, de miedo, de estupidez, de culpa. Todo tan oscuro aquí que ni el narrador se salva. Este es el prólogo
que, leído por el propio Cercas, hizo para la biblioteca de sus libros que lleva su propio nombre. El azar ha querido que La velocidad de la luz sea el primer libro de esta biblioteca. Me parece una casualidad feliz. No lo digo solo por el deseo legítimo de convertir la necesidad en virtud. Claro que este no es el primer libro que publiqué, ni tampoco el más conocido o el más significativo, ni siquiera, puestos a decirlo todo, el que considero mejor. Pero sí es quizá, en cierto sentido, el más necesario, o por lo menos el más necesario para mí. Apareció en 2005, justo después de Soldados de Salamina, que es de 2001. La tentación de cualquier escritor desconocido y mínimamente serio que, ya entrado en la madurez, cosecha un éxito parecido al de Soldados de Salamina es el suicidio. El suicidio literario, claro está, o por lo menos. Esa verdad secreta es un ingrediente sin el cual acaso resulte imposible explicar silencios tan sonoros como los de J.D. Salinger o Juan Rulfo, o, por poner un ejemplo más próximo, retiradas parciales como la de Sánchez Ferlosio. Hay dos tragedias en la vida, escribió Oscar Wilde, y se repite en este libro. Una es no conseguir lo que se desea, la otra es conseguirlo. Pues bien, yo conjuré la tentación del silencio escribiendo La velocidad de la luz. Quiero decir que solo había una forma de librarse del vértigo, la desazón y la extrañeza provocados por las imprevistas consecuencias de Soldados de Salamina, y que escribir La velocidad de la luz fue la agónica manera que encontré de salir adelante y demostrarme a mí mismo que ni siquiera el malentendido esencial del éxito conseguiría arrebatarme una de las mejores cosas que tenía, mi vocación de escritor. Por eso dije antes que este fue para mí un libro necesario. Añado ahora que, por lo mismo, también fue un libro estrictamente utilitario. Y por eso, quizá, siempre lo he recordado con una cierta incomodidad, por no decir con una cierta aprensión. La forma íntima, honesta y descarnada que escribe siempre Javier Cercas hace que te identifiques plenamente con su personaje, que es casi siempre un trasunto de él mismo. Y también su fascinación, el enigma que significa para él ese compañero de universidad, Rodney, veterano del Vietnam. Un tipo normal, pero que ante él el narrador parece un cretino. La novela tiene un poema, como han escuchado, de Bachmann como epígrafe, que nos dice que es el mal y no los errores lo que perdura. Los errores es como algo perdonable, dice, como un corte de navaja que con el tiempo uno cicatriza y ya no está ahí. El mal, sin embargo, es una herida que se reabre cada noche y que no se cura, dice la frase con la que comienza su libro Cercas. Comprender y justificar son dos cosas distintas. El autor cree que tenemos el deber de entender a Hitler, comprender que era un ser humano, lo que eso no significa que justifiquemos nada de él o de lo que él ha hecho. Y es por eso que Sánchez Mazas, en su antiguo libro, en Salamina, es un tipo normal, desvalido, perdido en el bosque. No tiene que ver con su ideología política. Rodney también es una persona normal, es corriente, podía ser un amigo tuyo. Y sin embargo, en un momento determinado te das cuenta de ese lado oscuro, de ese carácter incluso monstruoso. Dice Cercas que eso está en nuestra naturaleza, dentro de todos. Es el enemigo que llevamos dentro. Ese desasosiego me parece justificado. La velocidad de la luz es un libro lleno de dolor, abrumado por un sentimiento de culpa y un pesimismo feroces. Me alegra, no obstante, decir que, una vez releído ahora, 8 años y 3 libros después de su publicación, esos sentimientos al menos me han parecido auténticos y que, junto al peso de la pena, he reconocido la ligereza de un humor tan secreto que apenas se atreve a decir su nombre y, por momentos, un desgarro que refleja la visceralidad, a vida o muerte, con que escribí estas páginas. No debería haberme sorprendido, en cambio, que a fin de cuentas sea un libro esperanzado, como mínimo en la medida en que entraña una apuesta a fondo por la literatura como vía de salvación personal. Esta es una novela moral, como las de Joseph Conrad, uno de sus referentes. Sailor Jean es para ese escritor polaco de habla inglesa del siglo XIX, alguien generoso, idealista, uno de los nuestros. Sin embargo, convive en su interior esa culpa por ese error atroz que ha cometido como un piloto abandonando el barco y sus tripulantes. Todo el libro es el intento de purgar esa falta, que al final no lo logra. Para Cercas, este es el corazón del problema humano, entender que todos podemos llegar a cometer barbaridades. No se trata de justificar al que hace mal, sino de comprender cómo funciona la naturaleza humana.
El autor cree que sería maravilloso que Hitler y su camarilla de paranoicos fueran extraterrestres, porque entonces estaríamos salvados. Pero la enfermedad, dice, como citando a un poeta de la posguerra, no estaba en Alemania, estaba en el alma. Así es este excombatiente del Vietnam folk, que se confunde a veces con el narrador hasta convertirse casi en un doble. Así comienza propiamente la historia narrada aquí en el audiolibro por Sergio Zamora. Todos los caminos. Ahora llevo una vida falsa, una vida apócrifa y clandestina e invisible, aunque más verdadera que si fuera de verdad. Pero yo todavía era yo cuando conocí a Rodney Folk. Fue hace mucho tiempo y fue en Urbana, una ciudad del medio oeste norteamericano, en la que pasé 2 años a finales de la década de los 80. La verdad es que cada vez que me pregunto por qué fui a parar precisamente allí, me digo que fui a parar precisamente allí como podía haber ido a parar a cualquier otro sitio. Contaré por qué en vez de ir a parar a cualquier otro sitio, fui a parar precisamente allí. Fue por casualidad. Por entonces, de esto hace ahora 17 años, yo era muy joven, acababa de terminar mis estudios y compartía con un amigo un piso oscuro e infecto en la calle Pujol, en Barcelona, muy cerca de la Plaza Bonanova. Mi amigo se llamaba Marcos Luna, era de Gerona como yo, y en realidad era más y menos que un amigo. Habíamos crecido juntos, habíamos jugado juntos, habíamos ido juntos al colegio, teníamos los mismos amigos. Desde siempre Marcos quería ser pintor. Yo no, yo quería ser escritor. Pero habíamos estudiado 2 carreras inútiles y no teníamos trabajo, y éramos pobres como ratas, así que ni Marcos pintaba, ni yo escribía. O solo lo hacíamos en los escasos ratos libres que nos dejaba la tarea casi excluyente de sobrevivir. Lo conseguíamos a duras penas. Él impartía clases en un colegio tan infecto como el piso en que vivíamos, y yo trabajaba a destajo para una editorial de negreros, preparando originales, revisando traducciones, corrigiendo galeradas. Pero como nuestros sueldos de miseria ni siquiera nos alcanzaban para pagar el alquiler del piso y la manutención, aceptábamos todos los encargos suplementarios que conseguíamos arañar aquí y allá, por peregrinos que fuesen, desde proponer nombres a una agencia de publicidad para que ésta eligiese entre ellos el de una nueva compañía aérea, hasta ordenar los archivos del Hospital de la Vall d'Hebron, pasando por escribir letras de canciones que nunca cobramos para un músico que boqueaba en dique seco. Por lo demás, cuando no trabajábamos ni escribíamos o pintábamos, nos dedicábamos a patearnos la ciudad, a fumar marihuana, a beber cerveza y a hablar de las obras maestras con las que algún día nos vengaríamos de un mundo que, a pesar de que aún no habíamos expuesto un solo cuadro ni publicado un solo cuento, considerábamos que nos estaba ninguneando de forma flagrante. No conocíamos a pintores ni a escritores, no frecuentábamos cócteles ni presentaciones de libros, pero es probable que nos gustara imaginarnos como 2 bohemios en una época en la que ya no existían los bohemios, o como 2 temibles kamikazes dispuestos a estrellarse alegremente contra la realidad. Lo cierto es que no éramos más que 2 provincianos arrogantes perdidos en la capital, que estábamos solos y furiosos, y que el único sacrificio que por nada del mundo nos sentíamos capaces de realizar era el de volver a Gerona, porque eso equivalía a renunciar a los sueños de triunfo que habíamos acariciado desde siempre. La escritura de Cercas es de engañosa transparencia, una trama que no te da tregua, no puedes dejar de leer como de seguir escuchando el inicio de esta historia. Tiene la velocidad de la luz esa ilimitada capacidad de hacer daño también, de mostrarte tu infinita estupidez, ¿no? La realidad de lo que es la vida misma y sus demonios. Es la experiencia radical de asomarse a ese abismo indescifrable, que es el mal y la culpa que uno descubre en sí mismo, como hace el narrador al encontrar este personaje de Rodney, una figura imprecisa, con una historia devastadora, pero que le acaba hablando de la realidad de quién es él mismo. Lo que define a Rodney Folk es la experiencia del Vietnam. Hace ya medio siglo que salieron los últimos 4.300 soldados americanos
en uno de los mayores fracasos militares que ha conocido esta nación. Muy traumático para la sociedad civil, que vivió un sentimiento de derrota, de impotencia, ya que se perdieron muchos jóvenes. Fueron 58.159 bajas las que hubo en Vietnam y más de 1.700 desaparecidos. Y los que regresaron, ya saben, minusválidos, amputados, paralíticos, todo tipo de trastornos mentales que dejó ciudades inmersas en una espiral de droga, de violencia, hasta prácticamente inicios de los años 80. Los que crecimos durante esa guerra recordamos aquellas imágenes y verdaderamente vivieron la deshonra del regreso a una nación horrorizada por lo que había visto. Las noticias de esas brutalidades que cometieron en masacres como My Lai, donde mujeres indefensas habían sido disparadas con bebés, violadas. No ha habido protestas como las que tuvo la sociedad americana contra la guerra del Vietnam. El impacto llegó a todo el mundo, no solo por noticias, sino también la música, el cine, que ha hecho de su nombre un sinónimo del horror, de ese corazón de las tinieblas que hablaba también Conrad. Una de las películas que mejor muestra la transición brutal que significó ir a Vietnam es El Cazador. El Cazador es una película que la mitad de ella no es en Vietnam, es precisamente el preámbulo de cómo están absolutamente ignorantes de la experiencia que van a tener. Solamente hay pequeñas notas en la película que apuntan a lo que va a llegar, como este momento en el bar en que encuentran Robert De Niro y Christopher Walken a un boina verde, a un veterano de la guerra del Vietnam que le encuentran ellos con expectativas de querer saber hacia dónde van, pero él no quiere decir una sola palabra. Este es el momento de la película de Cimino, El Cazador. ¿Qué ha pasado? ¡Boina verde! ¿Qué? ¡Míralo! Tiza. Cherry, sírvele un trago. Sí, señor. Sírvele un trago. Sargento. 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 Nazdarovia. 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 No organices ningún follo, ¿no? No, solo quiero hablar con él. También nosotros vamos a ir al Vietnam. Sargento, soy Mike Vronsky. Nick. Y este es el novio, Steven. Yo soy el mejor. Nos llevarán en avión. ¿Cómo está Espero aquello? que nos envíen donde haya más jaleo. Eso es. Los combates más duros. Eso es. Mierda. ¿Mierda? ¿Qué he dicho? Mierda, ¿no? Eso me ha parecido. Pero, ¿cómo es todo aquello? ¿Puede decirnos algo? Mierda. Bueno, está bien. Pues mierda. Así de ignorantes estaban aquellos jóvenes que fueron a la guerra del Vietnam desde finales de los 60 a principios de los 70. La película de Michael Cimino, El Cazador, es la primera gran película sobre el Vietnam, pero llega bastante tardíamente. Hay otra, por cierto, de Boinas Verdes anteriormente, con John Wayne, que es toda una glorificación militar, nada que ver con el género del que estamos hablando ahora. Él contó con Robert De Niro, que había hecho ya de veterano del Vietnam en Taxi Driver, claro, anteriormente. Pero el Oscar fue para Christopher Walken, el actor secundario en esta historia, pero que protagoniza la famosa ruleta rusa que todos conocen de la película. Es también cuando se descubre del teatro al cine el personaje de Meryl Streep. Ella, la actriz, trabajaba de camarera para pagar los estudios en Yale y estaba unida sentimentalmente a John Cazale, que es otro de los actores prontamente fallecido, que actúa también en El Padrino y que es el Fredo que conocemos del Padrino, pero que aquí también está ya a punto de lo que va a ser ese cáncer terminal que acabará enseguida con su vida. Nadie que haya visto El Cazador olvidará la locura de esa escena de la ruleta rusa, y muchos han cuestionado, de hecho, la verosimilitud que podía tener esa práctica. Pero Cimino leyó sobre ella en recortes de prensa en Singapur y vemos que da la impresión de que esos boinas verdes que estaban en la ofensiva del Tet en el 68
Él mismo escucha esta historia cuando estaba en la reserva como estudiante de Yale. Le preguntaron a Cimino por qué utiliza ese elemento de la ruleta rusa. Y él explica que es como la dramatización de esa espera que significa la guerra. Por eso es que en El Cazador, claro, hay como una media película en la que no vemos nada de lo que va a ser el conflicto. Y están conscientes de la inminencia, pero ignorantes al mismo tiempo. La película comienza con una boda y acaba con la soledad que produce la muerte, ante la que se busca el consuelo de una relación en la que ya no hay pasión alguna. Tiene la fotografía del húngaro Vilmos Siximon, uno de los más conocidos del cine de los 70, con interiores muy cálidos, íntimos, pero exteriores fríos, grises, un realismo casi documental en la vida de estos obreros que trabajan en hornos de acero de Pensilvania. Y también vemos su religión, que es una religión ortodoxa eslava de procedencia lituana y que nos lleva a justamente la mitad de la película, que es propiamente la experiencia del Vietnam. Si el regreso cuenta la vuelta de estos veteranos del Vietnam, será el año siguiente, el 79, cuando se hace la gran película del conflicto, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Cualquiera que haya visto la película recordará este momento del ahora fallecido Duvall haciendo de teniente coronel en esa playa del Vietnam, en esa mañana en que se huele a napalm. ¿Hueles eso? ¡Lo hueles, verdad! ¿Qué es? ¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra. Creí que me iba a morir, literalmente, dice Coppola. El actor Martin Sheen, protagonista, desde el inicio de la película sufre un ataque al corazón. Y la esposa de Coppola, Leonor, cuenta cómo bebía y lloraba al mismo tiempo y les obligaba a rezar juntos, dice. El equipo se instala como soldados americanos en esa fantasmagórica zona en que los sueños se vuelven pesadillas. Desde la introducción del film, con esa imagen casi onírica de Willard luchando contra el espejo de un dormitorio en Saigón, con la voz de Jim Morrison de los Doors anunciando que ha llegado el fin. Mientras esos helicópteros cruzan la jungla, se mezclan con el ventilador del techo de la habitación en una atmósfera opresiva, como apresados en esa densa tela de araña de esa inmensa, ininterrumpida jungla que empieza como en la historia del corazón de las tinieblas desde el propio viaje en la desembocadura del Támesis. La historia, estrictamente hablando, no tiene principio ni final, acaba volviendo al inicio. Este es el momento de la conversación esclarecedora también, en que el personaje de Sheen habla del sentido y el propósito con los oficiales que le han mandado a llevar a cabo esa ejecución de Kurt. Mire usted, Willard, en esta guerra las cosas se confunden entre sí. El poder, los ideales, la vieja moralidad, los imperativos militares. Pero allí, junto a los nativos, debe de ser una tentación ser Dios. Porque hay un conflicto en cada corazón humano, entre lo racional y lo irracional, entre el bien y el mal. Y no siempre triunfa el bien. A veces, el lado oscuro
se impone a lo que Lincoln llamó el ángel bueno de nuestra naturaleza. Todos tenemos nuestro límite de resistencia. Usted y yo también. Walt Kurtz alcanzó el suyo. Y evidentemente se ha vuelto loco. El excombatiente del Vietnam, Falk, se confunde a veces con el narrador. Se convierte en un sentido en su doble. Los conflictos de conciencia de uno se prolongan hasta coincidir con los del otro. Ambos parecen buscar esa purificación por medio del dolor, pero encuentran, como tantos, que no hay expiación posible. Es ese amargo mapa de la condición humana, llena de violencia, de locura, de crueldad y de maldad. Y reconocemos en ella el diagnóstico que hace la Biblia de nuestra triste realidad. La buena noticia es que hay una esperanza de salvación, pero esa no viene de nosotros, viene de aquel cuya sangre nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta, el primer capítulo, versículo 7. Dice Pablo también, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 7, que en Él es el que tenemos redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Puede escuchar estas reflexiones que hacemos aquí sobre algunos de los clásicos de la literatura popular, estas novelas que han inspirado el cine y la imaginación de tantas personas y que comentamos a la luz del buen libro, la Biblia. El programa del Trasluz se emite cada semana en El Pulso de la Vida, uno de los principales espacios que tiene Dynamis Radio. Pero una vez emitido es subido también como podcast, donde lo puede escuchar en diferentes plataformas. Así en SoundCloud puede oír con muy buen sonido también el programa de Al Trasluz. Junto a tanta música está también en Spotify nuestro programa si busca El Pulso de la Vida, el nombre del espacio en el que se emite. También es la clave para encontrarlo en iVoox, donde están tantos podcasts en castellano. Lo puede encontrar también en la plataforma audiovisual de YouTube, buscando El Pulso de la Vida, así como si es un usuario de Apple, está también en iTunes. Incluso en TuneIn. Esta maravillosa música es obra de Daniel Panduro, que hace el diseño sonoro y la realización técnica de este programa. El texto y la narración es mía. Yo soy José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos, abrazos, juntos o por separado, desde los estudios de Dynamis Radio.